Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se estén pasando extremadamente bien. Yo soy Snake, esto es Sesiantech y sean bienvenidos a un nuevo video en donde les voy a enseñar cómo crear nuestros avatares para nuestro PS4. Oye, Snake, pero ya habías hecho un video sobre cómo crear avatares para PS4. ¿Cuál es lo nuevo? Pues lo nuevo, mis hermanos, es que lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Vamos a probar esta nueva tecnología, que de nueva le pongo paréntesis porque es tecnología que ya existía desde mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos meses ha tenido un boom bastante grande y pues nosotros no nos queremos quedar atrás. Entonces les vamos a enseñar cómo generar su propia imagen desde una inteligencia artificial, la cual pues a nosotros en nuestro muy pobre opinión nos gusta bastante, ¿no? Entonces vamos a enseñarles a crear una imagen, a sacarle el mejor provecho para que la imagen que nosotros queramos generar de nuestro personaje favorito o de lo que sea que quieran que sea su avatar para su PS4 lo hagan desde la inteligencia artificial de la forma más sencilla posible. Entonces, si te interesa este tema, enseguida comenta. Muy bien, hermanos míos, pues como les comentaba al inicio del video, vamos a crear nuestro avatar desde la inteligencia artificial. Sí, señor, no, no es artificial, es artificial, Snake. Entonces, habiendo dicho eso, pues vámonos directamente a nuestro escritorio. Ya estamos por aquí y como podemos ver estamos en una página web que es a.leonardo.ai. Para poder llegar y que nos den acceso a esta página, primero debemos de suscribirnos a su canal de Discord. Yo en la descripción del video les voy a dejar el link para que se unan al Discord de Leonardo AI y en su Discord deben de irse a una sección y pedirles que les den acceso a la página. Eso los va a llevar a crear un formulario, llenan el formulario y después de unos cuantas horas o días, en mi caso se tardaron 3 días en darme el acceso. Ya hasta se me había olvidado que les había pedido el acceso, la verdad. Sin embargo, me lo otorgaron y pues ya hemos estado jugando con esta inteligencia artificial. Si ustedes quisieran tener un tutorial más detallado de cómo se debe de solicitar el acceso a esta inteligencia artificial, déjenmelo en los comentarios y yo con gusto les haré un tutorial muy sencillo de cómo seguir cada uno de los pasos para que te den acceso a la inteligencia artificial. No lo estoy haciendo desde un inicio porque pues se me hace que es algo que ya estamos muy acostumbrados a hacer todos los usuarios. Entonces nada más les voy a dejar el link y nada más es necesario que sigan las indicaciones y listo. Casi es next y ya. No tan sencillo como eso, pero creo que cualquiera lo puede hacer. Entonces, bueno, a lo que te truje, chencha. Bueno, muy bien, entonces como pueden ver aquí está la interfase general de Leonardo AI. En la página de arriba aparecen los modelos que podemos utilizar. ¿Qué es el modelo, Snake? Explícame qué es el modelo. Bueno, pues digamos que es el estilo que Leonardo o la inteligencia artificial va a utilizar para poder generar lo que nosotros le pidamos. ¿Vale? Entonces aquí hay mucha información que la comunidad ya nos ha compartido. Aquí tenemos pues varias imágenes que han compartido la comunidad, en donde pues bueno, mediante un prompt o una solicitud, el sistema o Leonardo genera la imagen. Aquí quiero ser muy claro que cada imagen que genera la inteligencia artificial es única e irrepetible según lo que ellos dicen, ¿no? Según lo que ellos dicen, la imagen es irrepetible, o sea, es muy complicado que se vuelva a generar la misma imagen. Esto lo genera al momento de que nosotros lo pedimos. No es que vaya y busque en internet algo que se asemeje a lo que nosotros estamos pidiendo y nos lo traiga. No, esto genera la imagen desde cero. Entonces, vámonos rápido porque pues es para no hacer un tutorial tan largo. En la sección, ustedes disculpen, aquí me fue muy rápido. En la sección de AI Image Generation le tenemos que dar clic para que podamos comenzar a utilizar la solicitud. Entonces, digamos, aquí yo ya tengo un prompt. ¿Qué es el prompt? Pues es la solicitud de lo que queremos. Aquí le vamos a indicar qué es lo que queremos.
Aquí pues vamos a generar, vamos a meter la solicitud, la vamos a meter en inglés. En esta parte de abajo son unas pruebas que yo hice con algunos de los prompts, que incluso si pueden darse cuenta, aquí está el prompt que yo utilicé para generar estas imágenes de Superman. Y pues bueno, también se pueden generar prompts negativos, o sea, los prompts negativos es lo que no queremos que tenga nuestra imagen. Por ejemplo, no quiero que tenga dedos adicionales, no quiero que tenga brazos adicionales, no quiero que tenga dos cabezas, no quiero que tenga cuatro ojos, no quiero que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no queramos que tenga nuestra imagen va en el prompt negativo, y eso lo podemos deshabilitar. Habilitar, deshabilitar. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a meter aquí? Bueno, supongamos que tú eres muy fan de una saga. Por ejemplo, no sé, ¿qué saga puede ser? Sekiro. 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 Ay, tonto. Ya le di en Secure. Entonces vamos a ver qué nos genera la interfaz, la inteligencia artificial con esa palabra. Yo creo que no nos va a generar cualquier cosa, ¿no? El tema de los tokens, como pueden ver, cada que yo genero una imagen me dice cuál es el costo en tokens que voy a consumir. Leonardo ahí, bueno, pues realmente casi sí interpretó lo que yo andaba buscando, ¿no? O sea, se lo puse así muy, muy sencillo, pero sí me está generando algo muy parecido a lo que andaba buscando. Entonces yo tengo 3 tokens, me costaron generar estas 4 imágenes, tuvo un costo de 3 tokens y se lo va quitando de los tokens restantes que me quedan para utilizar en el día. Cada 24 horas se restablecen 250 tokens, entonces tenemos muchos tokens para jugar. Entonces ahora vamos a poner, no sé, algo de Batman, coma, Unity Engine, Photo Realistic, y ya, vamos a ver qué nos genera ahí. Que estamos pidiendo uno de Batman, y aquí estoy utilizando el modelo Dream Shaper 3.2. Dream Shaper, perdonen ustedes por la mala pronunciación. Y bueno, pues aquí, como pueden ver, es que es rapidísimo que lo hace. Y mientras lo hace, te sugiero que te suscribas al canal si no te quieres perder ninguno de los videos tutoriales que se van a venir acerca de inteligencia artificial enfocado a los videojuegos. Entonces, aquí en esta parte, pues se va a tardar lo que se tenga que tardar. Aquí, por ejemplo, como no le puse un prompt negativo, me está saliendo con dos caras el Batman. Este podría haber sido un buen avatar para mí. Sin embargo, pues no le estoy poniendo un prompt negativo. Si yo quisiera un prompt negativo, le puedo poner to face, extra finger, extra arms, etc, 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 ¿no? Entonces, ya le puedo volver a dar en generar, y pues va a volver a generar la imagen. Y ahora, en estricta teoría, ninguna de las imágenes que me arroje no va a tener ni dedos adicionales, ni brazos adicionales, ni va a tener dos cabezas o dos caras, ¿no? Entonces, para eso funcionan los prompts negativos. Entonces vamos a esperar a que termine de generar las siguientes imágenes, y vamos a ver qué nos genera. Y ahorita les voy a enseñar, ok, como pueden ver, ahora ya ninguno de ellos salió deforme, ni salió con dos caras, ni nada de esto. Entonces, muy muy bien, podemos incluso determinar si queremos que sea de noche, de día la imagen, etcétera. Para eso es la solicitud que ustedes se quieran imaginar. Si ustedes tienen la imagen de un perrito, de un gatito, de lo que sea, pueden hacerlo perfectamente, como lo podemos ver en las imágenes que yo había generado. Aquí el prompt, de hecho, yo nunca le pedí que fuera una chica, pero sin embargo yo siento que por hermoso o hermosa, pues puso una chica. Yo estaba buscando que me diera un gato plateado con negro únicamente, ¿no? Sin embargo, pues como pueden ver, la calidad de la imagen es muy bonita, el resultado me gustó mucho. Unos ejemplos que hice de Superman, de un lobo, me gustó bastante el resultado de esta imagen, de Scorpion con una armadura metálica, de un perrito por ahí. Y pues por acá yo tengo otras más, que obviamente el proceso de aprendizaje pues es muy
muy de la mano de cómo ustedes estén utilizando la inteligencia artificial. Como pueden ver, aquí me está saliendo con una pierna de más, Spider-Man. Entonces pues hice muchos. Kratos, la verdad es que no me salía muy bien, etcétera. Entonces, como pueden ver, pues aquí son varias pruebas que yo hice y que no todas me resultaron, pues me gustaron mucho. Como pueden ver, ya al final, cuando le comencé a agarrar un poquito más el tema de los prompts, pues bueno, y ahorita les voy a enseñar cómo conseguir prompts más adecuados para lo que ustedes necesitan o para lo que ustedes quieren. Entonces ya comencé a ver ahí, a tomar ideas de la comunidad y a implementarlos en mis prompts, y los resultados fueron mejorando, mejorando, mejorando. Entonces, tranquilos que ahorita vamos a ver el tema de los prompts. Entonces, como pueden ver, pues aquí ya tengo varias imágenes que con estas voy a generar mis avatars para mis personajes. Entonces, ahora nos vamos a ir nuevamente a la comunidad. Y aquí vamos a buscar el personaje que nosotros queramos. Por ejemplo, no sé, Venom. Venom from Spider-Man Comic. No hay nada, entonces nada más vamos a ponerle Venom. Y como pueden ver, pues ahí hay varias imágenes de Venom. Yo no sé qué tiene que ver Venom con Batman, pero bueno. Bueno, sí hay un personaje de Batman que también se llama Venom, según recuerdo. Corríjanme en los comentarios si estoy equivocado. Y pues aquí pues podemos tener varias imágenes de Venom. Digamos que nos gusta, no lo sé, lo que sea, es más, no tiene nada que ver con Iron Man, pero bueno, aquí está el prompt que utilizaron para generar esta imagen de Iron Man. Si yo copio este prompt, la inteligencia artificial me va a dar algo muy parecido a esto que se generó para esta imagen. Recuerden lo que le dije al principio. Cada que se genera una imagen es una imagen única, no es que vaya y la busque en internet. Entonces aquí nos está diciendo cuál es el prompt que utilizaron para generar esta imagen, y en la parte de abajo nos dice qué modelo utilizaron para generarlo. Yo puedo copiar este prompt. Si se dan cuenta, no está especificando ningún prompt negativo. Vamos a buscar un prompt que sí, vamos a buscar la generación de alguna imagen que sí tenga prompt negativo, para que ustedes vean cómo aparece en la interfase. Vamos a buscar por acá, no lo sé. Es que Venom puede tener varios brazos, no sé cómo lo tome. Vamos a ver en esta parte. En esta parte, esta imagen de Venom que está aquí, sí tiene un prompt negativo. Tiene el prompt positivo, que con esto quiere que se genere. Yo lo puedo copiar y pegar temporalmente en un bloc de notas. Lo voy a copiar por acá. Y también el negativo. De hecho, con el negativo ya está. Y ahora, ¿qué modelo utilizaron para eso? El RPG 4.0. Entonces, yo le doy aquí en la flechita y ya me pone el RPG 4.0 en esta parte. Entonces, lo primero que debo de copiar es el prompt negativo, que es el último que tengo en el portapapeles. Y el prompt con el que se genera la imagen, pues lo copio en el prompt de arriba. Y yo ya le puedo comenzar a este prompt, por ejemplo, no me interesa que sea el full body, que nada más me dé Venom from Marvel Movies, Black and White Color Only, Black Ink Flow, 4K resolución, Photorealistic, Master Pace. O sea, podemos comenzar aquí a modificar o a editar el prompt que nos dieron, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así y únicamente le vamos a dar en generar nuevamente, y nuevamente va a volver a generar cuatro imágenes. En esta parte de acá seleccionamos cuántas imágenes queremos que nos genere, el tamaño de la imagen que queremos que sea. Lo podemos hacer en 512 nos funciona. Para que podamos generar un avatar para nuestra PS4 debe de estar en un tamaño de 440 píxeles por 440 píxeles. Eso lo vamos a solucionar con otra página web que ya tenemos por acá arriba. Sin embargo, vamos a esperar a que termine de generar esta y vamos a descargar las imágenes que yo voy a utilizar en mis avatares. En este caso realmente se le fue la olla a la inteligencia artificial, puesto que aquí se está especificando que es Venom from Marvel Movies. Sin embargo, pues bueno, es una inteligencia artificial que está entrenada con millones y millones y millones y millones de estilos y de imágenes y etcétera. Entonces, pues a veces comete ciertos errores, ¿no? No es perfecta. Ahí nada más es ajustar el prompt y ya va a estar. Pero dejemos de hablar de prompts y vamos a ver cómo se generan los malditos avatares para nuestro PS4. Entonces, vamos a seleccionar los avatares. En mi caso, yo tengo
tengo 3 usuarios en mi consola. Voy a generar este de Kratos, que está en 768 por 768 píxeles. De preferencia que la imagen sea cuadrada, porque al momento de que la redimensionemos, pues si está en una resolución que no es cuadrada, pues pues va a quedar deformada la imagen. Entonces creo que eso está por ahí. Le damos en descargar, nos crea y le damos en Save Image As. Ahí tenemos el de Scorpion, que es una prueba que hice. Nos lo descarga en JPG. Le vamos a decir que este es Kratos. Kratos, y le damos en Save. Listo. Ya tenemos a Kratos. Cerramos esta ventanita que nos abrió. Cerramos aquí y voy a seleccionar mi siguiente avatar, que va a ser este del lobo, que me gustó bastante. Le vamos a dar en Download. Le vamos a Save Image As, lo mismo. Vamos a ponerle lobo. Ok, ahí está ya. Entonces vamos con el siguiente, que en mi caso son 3 usuarios. ¿Cuál es el otro que voy a utilizar? Kratos, el del lobo, y iba a utilizar otra imagen que me gustó mucho, era una de Spider-Man. Aquí está, voy a utilizar esta de Spider-Man y le doy en guardar y lo mismo, Save Image As. Y aquí pues Spider-Man. Listo, ya las tengo todas. Ahora me voy a ir a Image Scaler. Aquí yo ya había descargado una imagen. Vamos a darle en F5. Procesando, cambiar el tamaño de su imagen. Descargar imagen. Ok, entonces vámonos únicamente a .com. Entran a esta y aquí, seleccionar imagen. Y voy a seleccionar primero la de Kratos, le doy en Open. Ya la cargó, le digo que la quiero en 440 por 440, le doy en cambiar tamaño de la imagen, procesando, descargar imágenes. Obviamente esto lo podemos hacer más rápido si tuviéramos un editor de imágenes. Sin embargo, pues sabemos que a veces no tenemos todas las herramientas y es más fácil acudir a internet. Aquí le pongo que esta es la de 440 y así nos vamos a ir con cada una de nuestras queridísimas imágenes. Si ustedes pueden dar cuenta, el proceso ya es muy pero que muy sencillo. Spider-Man, le damos en Open, la carga, le decimos que es de 440 por 440, le decimos que la procese, que la descargue, y ese Spider-Man de 440 lo guardamos. Y muy sencillo de hacer. Igual por ahí está el botón de... A ver, hay un botón. Reeditar, cambiar el tamaño de otra imagen. Ese era el botón que andaba buscando. Entonces aquí Wolf, Open, y pues lo mismo, 440, cambiar el tamaño de la imagen. Descargamos la imagen, que esta sería la última imagen en mi caso, y yo pues aquí para conservar la original pues le pongo 440. Cerramos esto y ahora sí nos vamos a nuestra queridísima herramienta. Obviamente en la descripción de este video estará el enlace para que puedas descargar nuestro PS4 Toolset. Nosotros lo desarrollamos con la finalidad de hacer todas las tareas más sencillas para ustedes. Entonces nos vamos a Tools, a Custom Avatar. Ahí ya me está cargando mis 3 usuarios que yo tengo en mi consola. Para que ustedes vean que no es mentira, vamos a cambiarnos momentáneamente a Game. Voy a ir aquí a alimentación, voy a salir con PS4 y como podemos ver son los mismos que nos mostró en la aplicación de Skype. Usuario 1, Mauricio González, entonces ya los tenemos aquí. Yo voy a regresar un momento al escritorio y pues son los mismos exactamente, ¿no? Entonces aquí únicamente tengo que darle doble clic en donde dice el iconito de más, me voy al desktop y debo de seleccionar perdón, aquí debo de seleccionar en formato JPG porque estas imágenes están en JPG. Y para el primero, que es el del usuario 1, voy a utilizar el de Spider-Man. El de Spider-Man, el del usuario 1. Pero el de 440 obviamente, le damos en Open, ahí ya nada, le damos doble clic a este. Quiero que utilice el de Kratos. Ok, y este de acá quiero que utilice el de el del lobo.
y con eso ya únicamente le debo de dar Upload New Avatars. Y así de sencillo nos genera todos los avatars de todos nuestros usuarios y ahorita ya nos los debió de haber cambiado. Vámonos a la consola. Vamos a ver. Voy a entrar al usuario 1. Obviamente se debe de refrescar esta parte. Si se dan cuenta, ya en la parte superior ya tenemos usuario 1 con Spider-Man, que es el que le asignamos al usuario. Si yo me regreso y le doy una alimentación, PS4, ya deberían de estar todos asignados con los avatares que nosotros tenemos. Como pueden ver, ahí está Erickson con el lobo, Kratos y usuario 1 con Spider-Man. Como podemos ver, ese como no es nunca estado en línea, no puedo entrar. Sin embargo, ahí ya tenemos nuestro perfil ya con nuestro nuevo avatar completamente funcional. Bueno, por mi parte ha sido todo en este video. Perdón si fue muy largo en el tema de la explicación de cómo funciona la inteligencia artificial. Sin embargo, quise tratar de darles un poquito más de contexto para que ustedes entendieran cómo pueden generar sus propias imágenes de la manera más fácil posible. Espero que se animen a crear sus propios avatars, que creen tantos como ustedes sean o les guste a ustedes y puedan cambiar sus avatares de la manera más fácil posible. Nosotros aquí ya les mostramos cómo funciona la herramienta. Si yo aquí le doy refrescar, pues también aquí ya me dice, ¿sabes qué? El usuario 1 actualmente tiene este avatar, Mauricio González tiene este y Eric Sosa tiene este. Entonces, por mi parte ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado la manera en cómo cómo combinamos la inteligencia artificial para generar nuestros avatars para nuestro PS4, combinándolo con nuestra herramienta PS4 Toolset, con la cual podemos cambiar todos los avatares así de sencillo de todos los usuarios que nosotros tenemos. Por mi parte ha sido todo en este video. Ya me he despedido varias veces. Te deseo lo mejor en esta semana, en este mes, en esta vida. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos. Bye, gone. Por cierto, no se olviden de suscribirse al canal. Suscríbanse. Vamos, denle. Bye.